gracias para comenzar con la lectura, ¿sale? Vamos a dar gracias. Cerremos nuestros ojitos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por este momento que nos das para leer tu palabra. Por favor, ayúdanos a guardarlas en nuestros corazones y a seguir motivándonos para leerla todos los días, Señor. Padre Santo, eso te pedimos y te agradecemos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Vamos a leer San Juan, capítulo 7, nos quedamos en el versículo 37, leeremos hasta el 44. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No se dice en la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén y de donde era David ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Bueno, otra vez encontramos al pueblo no sabiendo si es él el Cristo, si es él el Mesías, si es él el que debía rescatarlos o había venido a rescatarlos de la opresión de los romanos, porque el que lo vieran como una persona humilde, como una persona que era vecino de ellos, como una persona que era conocido, que conocían a sus hermanos, que conocían a sus padres, que conocían de dónde venían, no les era como que agradable a los ojos, a los oídos, que el Cristo sea alguien humilde. Ellos esperaban que el Cristo llegara como alguien con poder, con un poder suficiente como para derrotar a sus enemigos. Por eso también Juan decía, cuando lo llevaron prisionero por Herodes, también dudaba: ¿eres tú el Cristo o hemos de esperar a otros? A otro, decía. ¿Por qué? Porque no se veía lo que este juicio. Ellos realmente esperaban que el Cristo los salvara de esa opresión, porque estaban siendo esclavizados. Pero este momento que Cristo no haya dado juicio y no haya quitado la opresión de los romanos y que haya ido hasta la cruz, ha permitido que nosotros tengamos un lugar dentro de la salvación, dentro de la iglesia, de su cuerpo mismo. Entonces este Cristo humilde, lleno de gracia, el que nosotros hemos conocido a través de la Biblia, y el Cristo que están conociendo los judíos ahora en ese momento, para ellos no es el Cristo que esperaban, porque ellos esperaban un Cristo en poder. Entonces, vemos sus preguntas. ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿Cristo venía de Galilea? Sí. Ahí estuvo un tiempo, pero él era de la linaje de David. Creo que Mateo, si no es en Mateo, en Marcos, dice la descripción de la generación o de los antepasados de este señor. En San Mateo, primera del capítulo 1, San Mateo, capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces aquí dice que era hijo de David, o sea que provenía del linaje de David, era descendiente de David.
Entonces, si este Cristo era descendiente o venía del linaje de David, y dice, de la aldea de Belén, él nació en Belén, como sabemos, ¿no? En un pesebre. Entonces, todas estas respuestas, las respuestas a esas preguntas que estaban haciendo es sí, 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 porque todo lo que estaban diciendo venía el Señor de ahí, era de ahí, y aunque lo conociera, su persona, como alguien cercano, no lo conocían, porque no sabían quién lo había mandado, porque no conocían a Dios, el carácter de Dios, porque no lo querían aceptar a Él. Ahora, en los versículos 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, aquí algo, si no lo podemos entender, se explica, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos ayuda a reponer este vacío, esta soledad que nos ha dejado el Señor, que nos consuela. El Espíritu Santo también nos ayuda a poder interpretar la palabra, a entenderla. Y desde el momento en que un cristiano ha creído en el Señor Jesús, el Espíritu Santo posa en su corazón. Y este Espíritu nos ayuda a entender y a ver las cosas de una manera en la que Cristo nos hubiera mostrado. Nos enseña como si Cristo mismo estuviera a nuestro lado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esta es el agua viva, el Espíritu Santo. Y no tendremos sed jamás. De su interior correrán ríos de agua viva. Muy bien. Entonces eso es todo. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Dani? ¿Milka? ¿Segura? Vale. Vamos a dar gracias. Bendito Dios y Padre, gracias por este momento que nos has dado para leer tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir leyendo todos los días. Danos esta motivación, ese deseo por aprender más de tu palabra. Gracias por esto, Padre, y te pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.